Bueno, aunque el proyecto del reajuste al salario mínimo a 205.000 pesos fue aprobado en general, la Cámara de Diputados rechazó 3 de los 4 artículos de la iniciativa. Ahora el tema debe ser analizado por el Senado. Para ahondar en este y otros temas conversamos con el diputado del Partido Socialista, Carlos Montes. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Muy bien, buenos días. Bueno, en primer lugar, ustedes aprueban en general, ¿cierto?, la idea de legislar, pero rechazan el articulado. En el fondo rechazan los 205.000 pesos, pero dejan abierto el debate. Bueno, ¿cuál fue la intención de esta votación? Mire, el tratamiento este año del salario mínimo ha sido muy distinto al de otros años. Aquí el Ejecutivo hace un acto político electoral en la moneda y anuncia como gran cosa que va a ser sobre 200.000 pesos, lo que no era muy significativo. Llega haciendo un gran alarde electoral y la verdad que, y además afirmando que tiene una muy buena situación económica que podría generar otro tipo de situación. La oposición lo que le planteamos, suba el salario mínimo, lleguemos a un salario mínimo más significativo, dado que el país tiene más empleo, dado que tiene más recursos, suba el salario mínimo. El gobierno no quiso dialogar con la oposición, tampoco dialogó realmente con las organizaciones sindicales. Bueno, nosotros rechazamos por lo tanto los guarismos, rechazamos las cifras y le decimos al gobierno mejore. Eso es lo que estamos diciendo, mejore las cifras dado que usted ha dicho que está tan bien el contexto, tan bien las condiciones. Aquí el problema de fondo es que hay demasiadas personas en Chile que ganan cerca del salario mínimo. El salario mínimo es un salario de referencia muy determinante alrededor de la mitad de los que trabajan. Porque como prácticamente no hay negociación colectiva, prácticamente no hay derecho a huelga efectivo, la verdad que las condiciones de negociación en los lugares de trabajo son muy contrarias a los trabajadores. Que este es el problema de fondo, los salarios debieran subir. Y la discusión del salario mínimo tiene que ver con todo esto porque es un salario de referencia que lo ocupan en demasiadas actividades. Diputado, yo quisiera preguntarle, porque ustedes rechazan el guarismo, ¿cierto? Rechazan la cifra de estos 205.000 pesos, pero la propuesta que hacen ustedes es cercana a 210.000 pesos. Sin embargo, desde el Ejecutivo argumentan que, dadas las consultas, dadas lo que dicen los especialistas, el salario mínimo, de acuerdo a las cifras económicas de nuestro país, debió haber sido cercano a los 203 y algo, y el Ejecutivo lo redondeó en 205.000 pesos. ¿Con qué fundamentos ustedes argumentan que el salario mínimo debiera ser cercano a los 210.000 pesos y no dañar las cifras de empleo, de buen empleo que hay en nuestro país? Mire, siempre se construyen argumentaciones con supuestos argumentos técnicos que son muy discutibles. El salario mínimo se reajusta por 3 factores. Uno es por inflación, otro es por productividad y el resto porque se busca mejorar las condiciones de vida de los sectores que ganan el salario mínimo. Nosotros estamos convencidos de que es posible llegar a una cifra bastante superior sin afectar el empleo, porque eso depende de la coyuntura económica, y por el contrario dar una señal a toda la economía que los salarios tienen que ser mejores. En Chile se está pagando muy poco, mientras tenemos salario de 205.000 pesos, se están construyendo muchas casas de 45.000 UF con gastos comunes en esos edificios de 1.800.000 mensual. O sea, hay una desigualdad demasiado fuerte. Y aquí hay que subir el salario mínimo y hay que mejorar las condiciones de negociación colectiva para los trabajadores, porque actividades que ganan mucho pagan muy bajos sueldos. Y ese es el tema de fondo. ¿Qué va a pasar ahora? El trámite continúa en el Senado, ahí puede el Ejecutivo insistir en los 205.000 pesos, ¿no? Efectivamente, el Ejecutivo puede insistir. Y si logra construir una mayoría en torno a esa cifra en el Senado, esto de todas maneras tiene que volver a la Cámara y la Cámara tiene que pronunciarse si lo que ha acordado el Senado le parece o no le parece. Y si hay desacuerdo entre ambas cámaras, esto va a una comisión mixta y en la comisión mixta tienen que dirimir las diferencias. O sea, mire, yo creo que lo razonable es que el Ejecutivo mejore significativamente la oferta, pero que asuma también de que en este país se pagan sueldos muy bajos. Diputado, en el escenario de que el Ejecutivo insista solo en la cifra de 205.000 pesos y no quede margen para esta negociación y que sea, de acuerdo al Ejecutivo, el máximo monto al cual pueden ellos aspirar, que no hay acuerdo en ninguna de las cámaras ni en la comisión mixta, esto quedaría, ¿cierto?, en los 193.000 pesos. ¿Cuál sería el mayor costo de no tener acuerdo en el Parlamento de acuerdo a esa cifra? Mire, normalmente la propuesta de los ejecutivos del salario mínimo se aprueba porque si no es mantener el nivel anterior. Pero acá hay una situación particular,
que el Ejecutivo anticipó la presentación de este proyecto de ley, anticipó 2 o 3 meses, que en segundo lugar lo hizo con mucho alarde político electoral y que dijo que esto era una cifra demasiado espectacular cuando no lo era, que era un reajuste bastante limitado. Yo creo que el gobierno debe orientar mejor lo que quiere y asumir que los trabajadores y que la mayoría en el Parlamento le están pidiendo que mejore significativamente la cifra. Diputado, la última pregunta ya en favor del tiempo y que guarda relación con otro tema, con el tema estrictamente político, este acuerdo que va a alcanzar la concertación con el Partido Comunista y que pudieran apoyar una candidatura presidencial única. ¿Con qué ojos ve usted esto? Y además quisiera preguntarle porque ellos hablan del compromiso para el Chile que queremos. ¿El Chile que queremos es el mismo que quieren desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista? Mire, lo que pasa es que en Chile, para construir una alternativa de transformación y de mejor gobierno, para corregir errores que cometimos antes y hacer cosas que no hicimos, es fundamental que el centro y la izquierda estén muy unidos. El Partido Comunista está dispuesto a discutir, a conversar y a buscar un entendimiento, y eso es muy valioso y se ha avanzado mucho en un texto. Antes se llegó a acuerdo en educación, en acuerdos tributarios, ahora más bien, más globalmente, de la perspectiva y de lo que se puede hacer en un gobierno de 4 años. Yo creo que eso es muy valioso. Ojalá que en esto estuviera toda la oposición, ojalá que toda la oposición se incorporara, ojalá que el PRO también se incorporara y llegáramos a un acuerdo para empujar con mucha fuerza las transformaciones que Chile requiere. Porque necesitamos nueva constitución, porque en fin, hay un conjunto de cambios que hay que hacer en educación pública, gratuita, en el centro de nuestra organización y varias otras cosas como el tema laboral que antes mencionábamos. Se requiere un amplio entendimiento de todo el centro y la izquierda. ¿Y usted cree que pudiera, en este caso, el Partido Comunista apoyar una eventual candidatura presidencial de, por ejemplo, la democracia cristiana? Bueno, ahora estamos claros en que las primarias van a definir quién va a ser el candidato presidencial. Yo creo que todo indica y hay elementos más que suficientes para saber que va a ser Michelle Bachelet. Y bueno, y aquí hay un acuerdo programático. Aquí no se está definiendo quién es el candidato todavía, sino que el acuerdo programático, y yo creo que ese acuerdo está muy cerca de concretarse. Eso es valioso e insisto, ojalá que otros actores de oposición también entraran a participar, a aportar y a plantear lo que les parece y lo que no les parece, porque eso es lo que fortalece las posibilidades de transformación del país. Perfecto, diputado, gracias por compartir estos minutos con CNN Chile. Que tenga un buen día. Muy bien, muchísimas gracias.